Hoy vamos a hablar de un auténtico gigante de la trompeta, Vincent Czechowicz. Y lo más interesante de su filosofía es que no buscaba añadir más y más capas de complejidad. No, todo lo contrario. Su obsesión era eliminarla, encontrar la pura esencia para tocar un instrumento que, seamos sinceros, puede llegar a ser increíblemente difícil. Y es que aquí es donde Zikovic dio en el clavo. Vio cuál era el problema de fondo. Hay una cantidad enorme de estudiantes que se sienten, totalmente abrumados por un montón de instrucciones contradictorias, súper técnicas. Al final, en lugar de ayudar, lo que consiguen es magnificar las dificultades. Y el resultado, claro, es pura frustración. Y aquí viene la pregunta que de verdad lo cambia todo. Lo que Zikovic nos propone es que dejemos de obsesionarnos con la mecánica, ¿sabes? Con los cientos de pequeños músculos y movimientos, y que desplacemos el foco a algo muchísimo más poderoso. ¿A qué? Pues al concepto, a la idea que tenemos dentro de nuestra cabeza. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es entender por qué tantos músicos acaban perdidos. Czechowicz lo veía como una especie de laberinto, un laberinto de instrucciones técnicas que la mayoría de las veces confunden mucho más de lo que ayudan. Mirad, el propio Zikovic contaba que tenía la estantería llena de libros de este tipo, y el problema, al final, es siempre el mismo. Se centran en descripciones súper enrevesadas de acciones físicas, pero sin un principio que lo unifique todo. ¿Y qué pasa? Pues que el estudiante acaba hecho un flan, súper tenso, preocupándose por cosas que en realidad deberían ser totalmente naturales. Y entonces llega la revelación. La salida de ese laberinto no es una nueva técnica secreta ni nada por el estilo, sino un cambio de perspectiva radical. Se trata simplemente de poner la imagen musical por encima de absolutamente todo lo demás. Entonces, ¿qué es esto de la imagen musical? Pues es, ni más ni menos, la idea del sonido que se quiere producir. Es el mensaje estético. No se trata de pensar en la embocadura por un lado o en la respiración por otro, no. Se trata de pensar en el resultado final. Si la idea musical en la cabeza es clara, el cuerpo ya encontrará la manera de producirla. Y este es el punto clave, el quid de la cuestión. La respiración, la embocadura, la articulación, todo eso deja de ser un puzzle de piezas sueltas y se convierte en un sistema integrado que trabaja para un único fin, transmitir ese pensamiento musical que tienes en la mente. Venga, vamos a ver cómo se aplica esto en la práctica. Y vamos a empezar por lo más básico de lo básico, la respiración. Zikovic estaba convencido de que los músicos alteramos una función que, de por sí, es perfecta y completamente natural. Si lo pensamos un segundo, tiene todo el sentido. A nadie le enseñan a respirar, lo hacemos y punto. Sin embargo, en cuanto cogemos un instrumento, sobre todo para tocar una nota aguda, el cuerpo se tensa y esa respiración tan simple deja de serlo. Se convierte en un acto forzado. Y aquí la comparación que hacía él es que es clave. El error típico es lo que se conoce como la maniobra de Valsalva, que para que nos entendamos es básicamente tensar el abdomen y bloquear el aire, como si fueras a levantar un peso enorme, justo lo contrario de lo que se necesita. Lo correcto es pensar en un flujo de aire. Imagínatelo horizontal, constante, sin que importe la nota que vayas a dar. Exactamente igual que un violinista que mueve el arco siempre de la misma forma, con la misma fluidez. Para entrenar esto, Zikovic recomendaba los wind patterns, los patrones de flujo de aire. La idea es súper sencilla. Sin el instrumento, sin boquilla y sin hacer vibrar los labios. Simplemente soplar el aire articulando la música. ¿Por qué? Porque al no existir el miedo a fallar la nota, el cuerpo se relaja y la respiración fluye de una manera mucho más libre y sobre todo más efectiva. Vale, ahora vamos a aplicar exactamente la misma filosofía a la articulación. Y de nuevo, la clave es conectar una técnica musical con una función humana que es, totalmente natural, el habla. Esta es una ilustración brillante de su forma de pensar, ¿verdad? No hay por qué complicar algo que ya sabemos hacer desde pequeños. Al pronunciar la sílaba tú, la lengua golpea un punto muy concreto. Pues bien, en la mayoría de los casos, ese es el lugar perfecto para articular en la trompeta. No hace falta buscar más. Es así de simple. Aquí Czechowicz usa otra analogía que es potentísima. Muchos trompetistas atacan la nota de forma percusiva, como si estuvieran dándole un golpe a un timbal. Él, en cambio, defendía un inicio lírico, como el del arco de un violinista, que no interrumpe el flujo de aire, sino que lo pone en movimiento. Un sonido puro y claro desde el mismísimo principio. Bien, entonces, ¿cómo se traduce todo esto en la rutina diaria, en el estudio? Pues la filosofía de la imagen musical transforma por completo la forma de practicar. Zikovic, por ejemplo, desconfiaba mucho de ejercicios como los glisandos. Sí, pueden aflojar los músculos, pero no tienen un propósito musical claro. Él defendía que cada ejercicio, incluso el calentamiento más básico, debe buscar un efecto musical concreto, una mejora real del sonido.
Un ejemplo perfecto de esto es su famoso proyecto Brandeburgo, que diseñó para poder enfrentarse al dificilísimo segundo concierto de Bach. ¿Qué hacía? Pues en lugar de lanzarse al registro agudo a lo bestia, con fuerza bruta, hacía que sus estudiantes empezaran una octava por debajo con una trompeta más grave. La idea es genial. Primero, construir la técnica tranquilamente, sin ansiedad, y una vez que la tienes, ir subiendo gradualmente a trompetas más agudas. Usas más energía, sí, pero nunca fuerza bruta ni tensión. Y este, al final, es el objetivo de todo. La enseñanza de Szyszkowicz no buscaba crear clones, copias al carbón que sonaran como él, para nada. Su método lo que pretendía era dar a los músicos las herramientas para liberarse de las ataduras técnicas y de esa forma poder desarrollar su propia voz, su propia estética, su personalidad musical única. Y esa es la pregunta con la que nos deja. Al simplificar la técnica y poner el concepto en primer lugar, se abre la puerta a la verdadera expresión artística. Así que la cuestión final no es tanto cómo tocar, sino ¿qué se quiere decir? ¿Cuál es esa imagen musical que guía todo lo que haces con el instrumento?